Se conoce como teoría crítica en sociología, filosofía y otras ciencias sociales y políticas al cuerpo teórico desarrollado a partir de los años 30 del siglo pasado por un grupo de pensadores adscritos a la Escuela de Frankfurt. Partiendo de una base teórica marxista, la teoría crítica surge en oposición al cuerpo teórico positivista y a todo enfoque o búsqueda de conocimiento que rechace la influencia del cuerpo social y las distintas relaciones que establecen los individuos con su entorno. La crítica se enfocó especialmente en los variados aspectos negativos de la sociedad contemporánea, tratando de explicar las dinámicas que habían llevado a Occidente totalitarismos como el nazismo o el comunismo soviético. Entre sus principales representantes están Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas y Erich Fromm, entre muchos otros. Origen de la teoría crítica. En 1923, con aportes financieros del comerciante germano-argentino Hermann Weyl, su hijo Félix, el pensador Friedrich Pollock, se funda el Instituto para la Investigación Social, adscrito a la Universidad de Frankfurt, con el objetivo inicial de promover los estudios marxistas en Alemania. Los estudios del instituto dan un viraje en 1931, al incorporarse Max Horkheimer y dirigir el enfoque hacia la teoría crítica, por lo que se considera el fundador de la Escuela de Frankfurt, y a la que se incorporan Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y posteriormente Jürgen Habermas. Y aunque no participó directamente a esta escuela, se asocia la figura del pensador Walter Benjamin. El periodo de entreguerras en Europa está marcado por una fuerte crisis económica, el ascenso de grandes corporaciones monopolistas, una feroz especulación financiera que desemboca en el crack de 1929 y por la sombra del comunismo soviético y el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Es en este contexto en el que pensadores como Horkheimer, Adorno y otros desarrollan una teoría crítica de la sociedad, de los modelos teóricos tradicionales, que incluye el cuestionamiento de pensadores como Max Weber o la escuela vienesa del positivismo lógico. En 1933, el instituto es clausurado por los nazis y sus integrantes se trasladan primero a Ginebra y luego a Nueva York, donde reciben apoyo de la Universidad de Columbia. Después de finalizar la Segunda Guerra, vuelven a Frankfurt, 1951, desde donde han continuado su labor de investigación. En 1937, Max Horkheimer da forma a la teoría crítica con su libro Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Características de la teoría crítica. El joven Marx. Los seguidores de la Escuela de Frankfurt se consideran inicialmente marxistas, heterodoxos, y retoman una de las afirmaciones del joven Karl Marx en su tesis sobre Feuerbach, al hacer del pensamiento crítico un arma que debe ir más allá de la contemplación y el análisis, y servir también como herramienta de transformación. Ciencia y sociedad. La teoría crítica afirma que no existen las ciencias puras y que éstas están sujetas a las distintas formas de la dinámica social. También postula que la ciencia debe jugar un papel transformador en la sociedad y no actuar como otra de las formas de reafirmación del orden establecido. Teoría crítica, civilización y cultura de masas. El tema de la industria cultural ha sido una preocupación de la Escuela de Frankfurt desde sus inicios y tiene un representante fundamental en Walter Benjamin, autor del ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, de 1936, sobre el fin de la originalidad, el papel social y político del arte y la importancia de formas como el cine y la fotografía,
en la propaganda de sistemas autoritarios. El papel de la industria cultural, de la cultura tradicional y de las vanguardias artísticas también fue abordado por Theodor Adorno y Max Horkheimer. De acuerdo a su enfoque, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor y alienante, que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Estos son aparatos cohesionadores e integradores de la sociedad capitalista. Los dos principales conceptos de la teoría crítica son alienación, deja de pensar por sí mismo, y manipulación, controla la voluntad a través del uso de ciertos instrumentos tales como los medios de comunicación. El emisor manipula, el receptor está alienado. Adorno y Horkheimer, en la obra Dialéctica de la Ilustración, se crea el concepto de industria cultural. Este concepto intenta superar la noción de cultura de masas. Aquí surge la diferenciación entre cultura de las masas y cultura de masas. La primera es la cultura que hace la gente, la verdadera cultura popular, mientras que la segunda, la cultura de masas, es la producida por el sistema para manipular a la gente, es decir, una industria cultural. Otra crítica de esta teoría es que la industria cultural invade el tiempo de ocio, de recreación del individuo y lo asimila a las formas propias del mundo del trabajo. El ocio, espacio donde podía ejercerse la solidaridad colectiva, la creatividad y la libertad, la reflexión y la crítica, se disuelven en un entretenimiento enajenante. La industria cultural es una de las expresiones del desarrollo de la concentración del capital y del dominio tecno-burocrático de los diversos sistemas de producción cultural. La industria cultural también genera un proceso de conformismo y de subordinación de las masas hacia el régimen establecido. Ejemplo: un medio de comunicación informa que el gobierno deja de invertir recursos al seguro social y por lo tanto se cerrará el seguro social. Esto crea una manipulación de masas y alineación de pensamientos, ya que las personas no tienen un pensamiento propio, autónomo sobre esa noticia. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. Tiene una fuerte influencia de formación cristiana. Él estudia en un colegio católico su escuela secundaria porque es el único lugar que su mamá logra ubicarlo. Trabaja en parroquia siendo muy joven y se forma en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, en donde hay participación de pedagogos cristianos como Teixeira, como Acevedo. Freire promueve la participación crítica de padres y de alumnos sobre las cuestiones que hacen a la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa porque los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. La Iglesia latinoamericana vive, a partir de la década de los 50, tiempos de fuerte militancia y compromiso con las luchas populares. En Brasil, comienza un movimiento de comunidades eclesiales de base que crece incesantemente en las décadas siguientes y frente al cual Freire asumirá un fuerte compromiso. Es el año 1960. Paulo Freire funda el Movimiento de Cultura Popular, donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación de adultos. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario.
considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. En 1963, Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización, pero al año siguiente, un golpe militar pone fin a esta etapa. Freire es encarcelado por la dictadura y encuentra protección en la Embajada de Bolivia, cuyo gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación. Pero, apenas llega a la ciudad de La Paz en 1964, es testigo de un nuevo golpe de Estado y se marcha a Chile. Freire comienza así un largo exilio que se extenderá hasta 1980. La experiencia del exilio es muy fuerte en Freire. Él en algún momento en varios momentos lo manifiesta, y de hecho el primer exilio, que es el exilio chileno, en Chile hay una gran concentración de intelectuales y se está armando el gobierno de la Unidad Popular. Permanece en Chile durante más de 4 años, donde trabaja en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. También la experiencia del exilio que continúa en Ginebra y lo vincula desde ahí con varias experiencias de los movimientos revolucionarios africanos, lo pone en contacto con un pensamiento muy potente. Uno de los más fuertes que a él lo impacta mucho es el de Amílcar Cabral, el dirigente de la Revolución Guinense, uno de los intelectuales más importantes. En 1967, Freire viaja a Estados Unidos como conferenciante de diversas universidades y trabaja como profesor invitado de la Universidad de Harvard. Concluye la década de los 60 y Paulo Freire publica el libro Extensión o Comunicación. En él concibe la extensión de la cultura como una operación invasora, mientras que, de modo opuesto, argumenta que la comunicación de la cultura fomenta la concientización, ya que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales. Cuando Freire discute eso y escribe un texto que en Chile está discutiendo con el pensamiento hegemónico en ese momento y poniendo en tela de juicio no solamente un modelo abstracto educativo, sino una práctica político-pedagógica concreta. Paulo Freire afirma que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud. Enarbola su experiencia educativa en principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico y ponen el esfuerzo en intentar descifrarse a sí mismos y a los demás. Paralelamente diferente. Hola, buenos días. días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Vamos a esperar un ratito que vengan los compañeros y comenzamos la clase. Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas: La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el Cono Sur. En La educación como práctica de la libertad, presenta una propuesta pedagógica para Brasil en la fase de transición de la sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada. La publicación de Pedagogía del oprimido conforma un aporte latinoamericano fundamental al proceso de organización política de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del estado de opresión como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos y no para ellos. Pedagogía del oprimido
destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Leonor, ¿cuántas sílabas tiene Sembrado? 3 sílabas. Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Soraya, árboles. 3 sílabas. Bien. Néstor, cansancio. 3 sílabas tiene. Muy bien. Es el año 1970. Paulo Freire se traslada a Ginebra, Suiza, donde es convocado para asesorar en los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre los años 1975 y 1980, trabaja en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En marzo de 1980, Freire emprende su regreso definitivo a Brasil. El Partido de los Trabajadores gana las elecciones municipales en San Pablo en 1988 y Freire asume como secretario de Educación. Su política se centra en 4 objetivos principales: ampliar el acceso y permanencia de los sectores populares a la educación pública, democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente del personal docente y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. Y el otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la dificultad que tuvo Freire para esa gestión. Era Paulo Freire. Venía con un enorme prestigio internacional, con un enorme apoyo político. Él es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, estamos hablando en 80. Llega con un enorme apoyo y tiene muchas dificultades para implementar transformaciones en el sistema escolar. Paulo Freire se encuentra en una situación paradójica. Crítico de la educación promovida por el Estado, es ahora funcionario público. Acepta el cargo convencido de que es una oportunidad para modificar problemas estructurales de la enseñanza, pero las presiones ejercidas desde la burguesía paulista, la oposición política y la prensa escrita lo llevan a renunciar a su cargo y continuar trabajando desde otros espacios. Entonces hay que ver ahí. El 2 de mayo de 1997, a los 75 años, Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo. Su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos. Eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana.